Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a José Francisco Zúñiga, presidente de ASBAMA, a todos los integrantes de su junta directiva. Estimada ministra, un saludo muy especial. Al doctor Emerson Aguirre, presidente de Augura también. A los señores oficiales de nuestra Policía Nacional de Colombia y, por supuesto, podría nombrar a todos los integrantes de la junta directiva afiliados de ASBAMA, pero pues se me agotan los 20 minutos que tengo para darles unas palabras. Vine aquí a reunirme con los bananeros de esta zona de nuestro país. Y yo creo que como Juan Miguel, además de esa historia maravillosa que tiene de su familia y de lo que han generado en materia del desarrollo de este sector, yo pienso que usted representa hoy a cada uno de los productores bananeros que se encuentran aquí presentes. Así que ese aplauso que le dimos a Juan Miguel, repítanlo, pero para ustedes mismos. ¿Y por qué este reconocimiento? Porque el esfuerzo que hacen los productores con sus trabajadores, indiscutiblemente es lo que genera en nuestro país desarrollo económico, lo que genera bienestar para los trabajadores, lo que genera una ocupación pacífica del territorio, ingresos de divisas para nuestro país, y más allá de todo eso, la estabilidad social de 3 departamentos de esta costa caribe colombiana. Y como este congreso tiene como nombre Abordando los Desafíos, yo solamente quiero hacer mención a 4 temas muy específicos. El primero, que es algo que nos agobia a todos los que estamos en el campo colombiano, y es el tema de la seguridad. Estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando en el departamento del Cauca, pero pues como lo estamos viendo en diferentes zonas del país, desafortunadamente, el tema de la extorsión, el tema del narcotráfico, por supuesto el tema de los bloqueos a las carreteras y muchos otros delitos que se cometen desafortunadamente en zonas rurales terminan siendo el pan de cada día para nuestro sector. Hemos tenido una conversación permanente con el ministro de Defensa y los comandantes de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional, pero evidentemente el país necesita un mayor esfuerzo, no solamente en la aplicación de la justicia, en la capacidad de nuestras fuerzas, sino también en la generación de empleo formal, porque los ciudadanos que tienen ingreso, que tienen plática en el bolsillo y no tienen hambre, se alejan por supuesto de la actividad delictiva. Y esa seguridad física también debe ir acompañada de una preocupación que siempre nos asalta, esto no es un problema de este gobierno, y es el tema de la seguridad jurídica para el desarrollo de las inversiones que ustedes refieren, no solamente en el caso del banano. Aquí hay productores que están en ganadería, que están en aguacatejas, que están por supuesto en los temas de cítricos y en muchas otras actividades más. Y ahí hemos venido teniendo un diálogo con el Ministerio de Agricultura, en general con el Congreso de la República, para muchos proyectos de ley, resoluciones y decretos que en nuestro concepto podrían mejorar, podrían reducir los problemas de seguridad jurídica para algunos temas, y eso es algo que venimos trabajando al interior de nuestra junta directiva en la Sociedad de Agricultores de Colombia. Y en ese campo venimos discutiendo elementos propios de lo que tiene que ver con proyectos de ley como la reforma laboral, que sé que aquí es de gran preocupación, temas que se nos vienen como el tema del catastro multipropósito y muchos frentes más donde le hemos puesto a disposición del Gobierno Nacional todo el conocimiento, toda la experiencia de los sectores que están aquí representados, porque ustedes como empresarios son los dolientes o son los beneficiarios de que esa regulación salga bien para el sector productivo. Y a propósito de esas miles de hectáreas de banano que tenemos en el departamento de Magdalena, Cesar y La Guajira, por supuesto aquí está Emerson en el Urabá antioqueño. Aquí son más de 20.000 empleos directos y una cantidad similar o mayor de empleos indirectos. Y prácticamente esto es uno de los sectores que es un ejemplo para el país por la condición de empleabilidad formal que tiene el campo colombiano. Un campo que tiene una tasa de informalidad laboral superior al 86%, que es una vergüenza. Y que a propósito de esa tasa de informalidad le hemos venido haciendo recomendaciones a la ministra del Trabajo para que la reforma laboral que está en discusión en el Congreso de la República contribuya a fortalecer el empleo formal y que no vaya a terminar generando mayor informalidad laboral. Y ustedes saben que esto hay que decirlo con franqueza,
con mucho respeto, pero con absoluta claridad. Como está planteada hoy la reforma laboral en el Congreso de la República, al menos para nuestro sector, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y yo creo que aquí tenemos que hacer causa común, hablando con los senadores, con los representantes, insistiendo hasta el último momento con el Gobierno Nacional, que ojalá escuchen los argumentos técnicos, porque aquí no es un tema de política, aquí es un tema de política pública, frente a lo que realmente se necesita para fortalecer la empleabilidad de nuestro sector y para no arriesgar los empleos formales que se generan. Flaco favor le haría a la ruralidad, y afortunadamente este no es un ejemplo en el sector bananero, que queden unas condiciones que no reflejen la realidad del mercado laboral de la ruralidad, donde usted tiene que contratar por estaciones, donde usted tiene que contratar por labores propias, y eso debe reflejarse en el régimen laboral colombiano. Lo segundo es el tema del cambio climático. La semana pasada estábamos con Emerson en el Urabá y recién habían salido las cifras del DANE con un crecimiento del 5.5% del sector agropecuario. Y ustedes que son empresarios sí que saben de esto. ¿De qué sirve el crecimiento si el mercado internacional no es bueno? ¿De qué sirve el crecimiento si el consumo de los hogares en Colombia se está cayendo? ¿Y de qué sirve el crecimiento cuando nos estamos enfrentando cada vez más a un problema de cambio climático? Y estando allá en apartado con Emerson le contaba a los periodistas que nos acompañaron en un desayuno que se habían perdido 2.000 hectáreas de banano por un tema de inundaciones. Y 2.000 hectáreas de banano son 2.000 trabajadores que pierden sus puestos de trabajo o que simplemente quedan en riesgo. Y en esto, desde que llegó el gobierno, en fortalecer los recursos para el aseguramiento agropecuario, sino también que los grandes productores puedan ser sujetos nuevamente de la asistencia a la prima de seguros para proteger sus cultivos. Porque como me lo decían anoche algunos de los productores de esta zona del país, es que más que proteger el cultivo, al asegurar el cultivo, está asegurando a los trabajadores. Yo no me imagino 20.000 hectáreas de banano que tienen ustedes en esta zona del país, que son mínimo 20.000 trabajadores, y que con estas lluvias se terminen perdiendo miles de hectáreas y lo que terminan haciendo simplemente es vulnerar la condición de empleabilidad de una zona que lo necesita tanto. El tercer punto que quisiera tocar, y aprovechando, no saludé a mi estimado Juan Fernando Roa, director del ICA, es que Colombia no puede olvidar el caso de éxito que es el control del Fusarium raza 4. Lo vivimos en su momento, algo exótico para el país. Vivimos una situación que nos llenó de preocupación, no tanto por las exportaciones de nuestra fruta, sino por la pérdida de empleo que se pudiera llegar a generar. Y el ejemplo del Fusarium y el manejo que se le dio, trabajando de la mano con el Gobierno Nacional, en este caso el ICA, con los gremios de la producción, por supuesto con una entidad tan importante como Agrosavia, con empresas e entidades a nivel internacional en la investigación de la mejor manera de cuidar a nuestros cultivadores y a sus trabajadores. Yo creo que es un caso de éxito de lo cual ustedes, porque aquí en esta zona del país fue donde llegó, se deben sentir orgullosos. La investigación que se viene realizando, además de las propias notificaciones que hacen los productores, es que fortalezcamos los convenios precisamente que se han trabajado. Esas buenas prácticas no se pueden perder. La sanidad animal, la sanidad vegetal no tiene color político y aquí lo que estamos haciendo es proteger a los productores y a sus trabajadores y en eso, sabiendo que el ICA hace un esfuerzo permanente para cuidar ese tema, que los convenios no se vayan a debilitar y por el contrario, que se vayan a fortalecer. Y el otro tema, antes de cerrar, que quiero mencionar brevemente, es el del mercado internacional. A propósito del rumor de ayer en el Congreso de la República, de la salida del ministro de Comercio y, por supuesto, de todo lo que hace referencia a la política comercial de nuestro país. Es muy paradójico ver en un sector tan importante como el que ustedes representan, donde está el empleo formal, donde la mayoría de los colaboradores tienen un ingreso superior al salario mínimo, que vengan los supermercados de la Unión Europea a hablarnos del salario digno. ¿Es que acaso los compradores en el mercado europeo pagan los precios
que quieren los supermercados que se paguen y se extiendan a los trabajadores del sector bananero de nuestro país? Yo no creo. Y es muy distinto el régimen laboral colombiano a lo que ocurre en otros países que tienen producción de banano. Y ahí es donde creemos que el gobierno nacional, y eso es algo que la ministra sabe, el ministro de Comercio claramente lo ha manejado, hay que hacer una ofensiva en la Unión Europea para que realmente se sepa cuál es la historia, no solamente de lo que se hace en materia laboral en nuestro país, en el caso del banano, sino también de lo que significa una producción con costos altos, con precios que no necesariamente reflejan un ingreso para el productor y donde seguramente los márgenes de intermediación no le llegan, por supuesto, ni a nuestros productores y mucho menos a nuestros trabajadores. Y ni que hablar del Pacto Verde. Eso es una gran discusión que tenemos en Colombia. Claro, eso suena muy bueno, pero yo me pregunto si para nuestros productores de banano, de café, de cacao, de palma, va a haber un diferencial de precio y un esfuerzo que se vea no solamente por los mayores costos de certificación, ir a las carreteras a bloquearlas, porque tenían unas provisiones en ese Green Deal que a la Unión Europea le tocó retrasar y que tienen la plata de los subsidios de la política agropecuaria común de la Unión Europea. Imagínense cómo es eso en nuestro país, donde prácticamente no hay tantos recursos para proveer esas soluciones. Yo creo que ese es un tema de causa común que tenemos que seguir trabajando y por supuesto aquí en cabeza de los gremios bananeros, porque la diplomacia ya no será la diplomacia sanitaria para lograr la admisibilidad de nuestros productos en los mercados internacionales, sino la diplomacia por la sensatez de los mercados, para que entiendan en otros países que Colombia no es comparable con muchos otros. Y finalmente, esos 4 temas quisiera resumirlos, José, en algo muy sencillo. Ahí es donde el fortalecimiento de una entidad como ASBAMA, del trabajo conjunto y con argumentos frente a la opinión pública de nuestro país, frente al gobierno nacional, cada día se hace más necesario. Porque transitamos en un estado de cosas que algunas son preocupantes desde el punto de vista de lo que pueda ocurrir con la economía colombiana, pero en particular lo que estamos viendo en materia de cambio climático, que a todo el sector agropecuario lo tiene lo suficientemente preocupado. A nosotros nos gusta decir en la SAC que la salud de los productores de alimentos de nuestro país depende de la salud de los consumidores. En este caso, no solamente los consumidores colombianos, sino los consumidores de otros países. Así que debe ser un propósito común, trabajar articuladamente, ministra, con el gobierno, construyendo, como dice su colega la ministra del Trabajo, desde la diferencia, pero pensando en que lo que debemos dejarle a Colombia es la capacidad que estos sectores productivos que generan empleo formal, que pagan impuestos, que generan divisas y sobre todo que generan una ocupación pacífica del territorio en una zona tan complicada, pues francamente tenga una posibilidad de seguir desarrollándose, de seguir creciendo en rentabilidad y generando empleo, que es lo que necesitan estos 3 departamentos a propósito de la coyuntura social y económica que se está viendo. Así que, José, muchas gracias por la invitación. Juan Miguel, nuevamente felicitaciones y a ustedes de verdad felicitaciones por este gran evento. Es la segunda vez que me invitan y cada día es mucho más grande y eso es lo que representa la pujanza, la unión del sector bananero y sobre todo la necesidad de cohesionarnos aún más. Felicitaciones, muchas gracias.